La de las comparecencias es la de don Jesús Vizcano Álvarez, presidente de Transparencia Internacional España, a quien damos la bienvenida y que ya ha asistido a otras comisiones y conoce un poco cómo es esto, ¿no? Vamos a tener hemos instalado, espero que funcione bien, pues lo acabamos de instalar para que pueda explicar de esta forma su comparecencia. Tiene la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes. Permitirnos estar aquí. Yo vengo como representante de una organización de la sociedad civil, presidente de Transparencia Internacional. Soy profesor universitario en todo caso, pero bueno, vengo más bien fundamentalmente en el rol de esta ONG. Bueno, mi papel, yo he visto todas las comparecencias anteriores, los textos, etcétera. No les voy a, vamos a decir así, a cansar con pues temas muy jurídicos, muy concretos, etcétera. Mi idea es dar una visión un poco internacional, un poco amplia, quizá algo distinta, entonces, por lo tanto, de lo que se ha visto anteriormente en las anteriores comparecencias y, bueno, enmarcar cómo está España en temas de corrupción según nuestra organización. Y luego ya bajar un poco al plano nacional, pero en principio a nivel internacional y luego ya concretamente lo que venimos proponiendo en cuanto a la temática que abarca esta proposición de ley. Entonces, bueno, pues ese es un poco el objetivo de esta intervención. La ONG Transparencia Internacional, quizá la conozcan ustedes, es una ONG que estamos más o menos en 104, 106 países y, bueno, nuestra idea es propiciar en las dos caras de la moneda, la cara positiva, la cara negativa, es decir, la cara positiva a la transparencia, la cara negativa a la corrupción, la transparencia como mejor antídoto a la corrupción. Entonces intentamos operar a los dos niveles, generando transparencia en la sociedad, intentando que las instituciones todas sean más transparentes y de alguna manera previniendo y combatiendo la corrupción. Nosotros elaboramos, como quizás sepan, varios informes a nivel internacional, que es un poco de los que voy a hablar muy brevemente al principio. El índice de percepción de la corrupción, quizá el más conocido, el más antiguo. El barómetro global de la corrupción, que es más cualitativo, pero es muy significativo también en cuanto a sus conclusiones, sus resultados, etcétera. El índice de fuentes de soborno, también el informe global sobre la corrupción en el mundo. Sobre estos no voy a hablar porque no voy a tener oportunidad y tampoco se ciñen tanto, se ajustan tanto al lema al tema, vamos, de la comisión, de la proposición de ley, etcétera. Y luego también a nivel nacional, aquí en España venimos, desde que nos constituimos en el año 2006, pues venimos haciendo una serie de índices para fomentar la transparencia, para mejorar, para impulsar la transparencia de las instituciones públicas, por ejemplo, los ayuntamientos, los organismos gestores del agua, confederaciones hidrográficas, agencias autonómicas, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, parlamentos. También hacemos una evaluación de la transparencia de los parlamentos, de los clubes de fútbol, aunque no son instituciones públicas, pero manejan bastante dinero público. Y también, como quizás sepan algunos de ustedes o sus partidos, pues la evaluación de la transparencia de los partidos políticos, que hemos hecho recientemente la tercera evaluación o la tercera edición. En este contexto, pues bueno, también hacemos, también para que vean ustedes algunas de las cosas, las que más relación tienen, hacemos unas cuantas cosas, pero las que más relación tienen con lo que es el tema de la proposición de ley, pues quizás sean los convenios de transparencia con instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de la Abogacía, incluso con la Conferencia Episcopal, etcétera, para fomentar e impulsar sus compromisos de la transparencia, peticiones de información de utilidad social. Venimos evaluando el cumplimiento de las instituciones públicas en cuanto a la legislación de contratos, básicamente la legislación de publicidad de los contratos. Sigue siendo inadmisiblemente baja, a mi juicio, el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas en cuanto a esa obligación que tienen de publicar los contratos en la plataforma de contratación del sector público. Tenemos varias comisiones de trabajo, genéricas, sector financiero, etcétera, y otra que nos interesa, también por eso la subrayo, es la de prevención de la corrupción en contratos públicos y licitaciones, que viene trabajando hace 2 años y medio más o menos, y venimos elaborando una serie de propuestas a partidos en las anteriores elecciones, tanto a los partidos como a los grupos parlamentarios. Les propusimos y les enviamos, como quizás sepan algunos de ustedes, pues 60 medidas, 45 relativas a los contratos y 15 respecto a las subvenciones sobre contratos y licitaciones públicas. También hemos ido enviando mejoras al proyecto de ley de contratos, hemos ido también elaborando enmiendas para el proyecto de ley. Proyecto de Integridad, que es un proyecto bastante ambicioso, pero en fin, no voy a hablar de él. Estudios coordinados internacionalmente, tenemos una revista internacional, etcétera. Y luego también hemos elaborado, que también tiene que ver con el tema, digamos, de la transparencia en la contratación, que es donde están los nichos fundamentalmente, los vestigios de mayor corrupción. Antiguamente, como quizás como sabrán ustedes perfectamente, pues estaba concentrada la corrupción en el mundo de la corrupción urbanística, inmobiliaria, etcétera. Luego se ha trasladado en buena medida al tema de la contratación, licitaciones, subvenciones, etcétera.
En cuanto a España, pues por trazar una especie de diagnóstico desde nuestra organización de cómo estamos o cómo está nuestro país en el ámbito internacional, pues como quizás sepan, el índice de percepción de la corrupción, que lo llevamos haciendo bastantes años, el último que presentamos en enero de este año, aunque es el que corresponde a 2016, hacemos una clasificación de 176 países por su nivel de corrupción según la percepción en cada país. Cada país se autoevalúa, una serie de instituciones, encuestas, etcétera, que se hacen. Se mide la percepción a través de 13 macroencuestas de organismos internacionales, se conjugan luego todos los resultados y los resultados así a nivel global son la existencia de una fuerte correlación positiva entre corrupción y pobreza, una correlación negativa o inversa entre corrupción y libertad de prensa, también es lógico. Y los resultados así muy someramente, 122 países, es decir, una gran mayoría, el 70% están suspensos según este índice, y lo peor es que hay bastantes países que están muy suspensos, es decir, 54 países están por debajo de 30 sobre 100, 30 o menos. Hay una horquilla global entre 90, que son los países nórdicos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, etcétera, y luego países muy abajo, como son Somalia, en fin, son estados fallidos, estados totalitarios, etcétera, que son los que vemos ahí. Entonces hay una horquilla muy amplia entre los que están arriba del todo y los que están más abajo. Análisis regional, simplemente por mencionar muy brevemente, Unión Europea, pues somos el área del mundo más privilegiada en ese sentido en cuanto a este índice. No es que sean los resultados para tirar cohetes, pero en todo caso son 22 aprobados y suspensos. Europa del Este y Asia Central, 19 países, un solo aprobado. Oriente Medio y Norte de África, 3 aprobados y 15 suspensos. América Norte a Sur, bastantes diferencias entre norte y sur, y dentro del sur también. Bueno, sobre todo Centroamérica es lo que está más contaminado. Y luego, también Asia y Pacífico, bastantes suspensos, y sobre todo África, ya no digamos el África subsahariana, que es el área más, como sabemos, más desfavorecida, más abandonada de esta aldea global, pues claro, 5 aprobados, 40 suspensos, y luego 24 países están muy suspensos. España, por encuadrarnos, que es un poco el objetivo también dentro de este ámbito, pues venimos bajando desde el año 2004, que si ven ustedes ahí 7,1, sobre 10 era, luego se cambió la escala sobre 100, pero es más o menos lo mismo, 7, 2005, 6,8, 6,7, 6,5, 6,1, 6,1, 6,2, un pequeño repunte, 65, 2012, 59, 2013, 60, en 2015, 58, y en 2016, como estaba puesto ahí arriba, es 58, es decir, hemos ido bajando en puntuación, hemos llegado a repetir 58, que es la puntuación más baja. Esperemos que sea un punto de inflexión y que luego volvamos a empezar a subir, pero en cualquier caso, estábamos en el puesto 36 en el 2015, hemos bajado 5 puestos al 41, entre 176, porque hay otros países que nos han adelantado, no es lógico, pero la puntuación es la misma. Y luego, como nos tenemos que jugar con nuestros vecinos, que son los de Europa, pues claro, lógicamente la situación es bastante distinta, porque aunque claro, 41 entre 176, podemos decir, pues estamos muy bien, tal como está el mundo, pero claro, si nos comparamos con los países de aquí de Europa, pues estamos en el puesto 17 entre los 28 países de la Unión, entonces estamos por encima de Grecia, de Italia y una buena parte de los países del este, pero estamos lejos de Dinamarca, Finlandia y Suecia. Entonces, de alguna manera, pues es una visión que contrasta, porque estos son encuestas que se hacen entre muy diversos colectivos, como he dicho antes, entonces cada país nos autoevaluamos, lo que quiere decir pues que de alguna manera todos los encuestados, ciudadanos, etcétera, pues tienen una visión, digamos, bastante negativa de la situación, esa alarma social que todos sabemos que hay, porque están surgiendo casos y casos constantemente. Quizá algunos sean antiguos, otros que se dilatan en el tiempo, porque también es verdad que la justicia es un poco lenta, aunque va siendo efectiva, cada vez más efectiva. Y bueno, pues en todo caso me permito simplemente trazar la imagen, el flash de cómo está según los índices que elaboramos en nuestra organización. Bueno, estas son todas las estadísticas que están ahí, pongo un par de ejemplos de cómo están los países, toda la desviación típica, o sea, todas las coordenadas técnicas de esto. Y luego pues una imagen cromática, sintética, de cómo está el mundo a nivel global. Entonces, bueno, pues hay enormes cantidades, países, continentes, etcétera, que está muy oscuro, muy rojo. Es fácil adivinar que cuanto más oscuro, pues peor se está en este índice, y los países del norte, los más ricos, los más avanzados, etcétera, pues son los más claros, los más amarillos, naranjas, etcétera. Bueno, pues esta es una imagen cromática de resumen. Otro índice también muy importante que nos va a servir para encuadrar cómo estamos es el denominado Barómetro Global de la Corrupción, que de alguna manera el último que se hizo a nivel mundial, 107 países, 114.000 ciudadanos, mide la percepción ya, penetra más en sectores. Ven ustedes que partidos políticos, parlamentos, ejército, etcétera, funcionarios públicos, hacen una especie de encuadramiento en distintos sectores de la sociedad, de la economía, en fin, del país, y los resultados, bueno, y mide también las experiencias de los ciudadanos en el pago de sobornos, la opinión sobre la eficacia de los gobiernos en la lucha contra la corrupción, que es bastante baja en general,
la voluntad de los ciudadanos de participar activamente con revolución muy alta. Lo que pasa en los países, y es un poco el tema también relacionado con la proposición de ley por la que estamos aquí, pues claro, si a los ciudadanos no les protegen o no se sienten seguros, pues evidentemente repiten bastante esas ganas que tienen de participar activamente. Más de la mitad de los ciudadanos del mundo afirma que la corrupción ha aumentado. Los partidos políticos, con perdón, pero los partidos políticos en todo el mundo, en general, son el sector peor evaluado. De 1 a 5, aquí la escala de 1 a 5, 5 es lo peor, pues 3,8, que es muy alto a nivel mundial, y en España peor todavía, 4,4, con lo cual solo hay 7 países que superan a España, lo cual da una imagen un poco de la desafección que todos conocemos de la ciudadanía con los partidos políticos. Esa es la situación. Y a nivel mundial también más de 1 de cada 4 ciudadanos ha pagado sobornos en el último año, y en 14 países, además de África y Asia, más de la mitad de la gente, de los ciudadanos han pagado, que son los que menos pueden, además, normalmente los que tienen que pagar para que les den lo más básico, a veces para obtener lo más básico. Y luego, bueno, estos son los cuadros, están este y otros muchos años, digamos, publicados en nuestra página web. Pueden ver ustedes que los partidos políticos, que es la columna de izquierda, porque, digamos, donde está la columna, perdón, la casilla oscurecida, vamos a decir así, pues son los peores o los peor evaluados de cada sitio. Entonces, los partidos políticos, también la policía está muy contaminada en muchos países, y los jueces en muchos, no aquí, pero en muchos sí. Entonces, bueno, no voy a entrar en ello, como es lógico. Y luego el barómetro global de la corrupción 2016, que ya es regional, el otro era mundial, este regional, abarca solamente 42 países de aquí, de este área más o menos, de Europa, Asia Central, 60.000 ciudadanos. Simplemente voy a poner también el néctar, es decir, lo más significativo, que es 2 de cada 3 ciudadanos en España dice que la corrupción es uno de los problemas más graves del país. Venimos viendo en las encuestas de CIS que es el segundo, bueno, ha cambiado ahora, ha pasado a ser el tercero por cuestiones circunstanciales, pero vamos, siempre ha sido el segundo, lógicamente después del paro, el desempleo. Entonces es uno de los problemas más graves del país, es la proporción más alta junto con Moldavia y Kosovo en este área. Los países que peor evalúan a sus gobiernos en la lucha contra la corrupción son Ucrania, Moldavia, Bosnia y Herzegovina y España. En España, el 88% de los ciudadanos afirman que las personas de los sectores más ricos influyen indebidamente en las decisiones políticas, y en España se pagan pocos sobornos. La verdad es que en ese sentido sí que salimos bien. En el contexto comparativo internacional, 2-3% dicen los ciudadanos que han pagado alguna vez alguna cosa para colarse en algún sitio, vamos, en alguna licitación o para que les haga. Pero bueno, en general es pequeña, esa sí que es pequeña respecto a otras figuras, otras ideas, otras concepciones de la corrupción. Un 19% de los españoles aceptan la corrupción, eso es muy preocupante, casi un 20%, 1 de cada 5 españoles aceptan la corrupción como algo normal, como algo del paisaje, digamos, como que no se puede hacer nada, hay un cierto fatalismo, hay que luchar contra eso. Los ciudadanos consideran que es un deber, y es por lo subrayado por la relación con la proposición de ley, los ciudadanos consideran que es un deber y están dispuestos a denunciar los actos de corrupción. Sin embargo, en la práctica no lo hacen por temor a represalias, lógicamente, porque no tienen confidencialidad o anonimato, por lo menos confidencialidad en las denuncias. Y luego las recomendaciones del barómetro global, bueno, estos son ahí un poco a nivel internacional: adopción de normas legales transparentes, aumentar la independencia del Poder Judicial respecto al Gobierno, Poder Ejecutivo, desarrollar leyes que protejan, como es este caso, o esta es la idea de la proposición actual de ley, de denunciantes de fraude y corrupción. Evaluación del nivel. Bueno, también sencillamente mencionar que yo creo que es significativo un poco para resaltar la labor que podemos hacer entre todos, sociedad civil con partidos políticos. Nosotros hemos medido el nivel de transparencia y apertura informativa de los 11 principales partidos políticos que habíamos, bueno, eran 12, pero uno, digamos, desapareció, pues entonces 11 partidos políticos a través de, en este caso, de 30 indicadores correspondientes a 4 áreas de transparencia. 10 indicadores habían sido los que habíamos utilizado en 2014 y 2015. 2014 fue bastante negativa la situación, porque prácticamente los partidos no publicaban las cosas más básicas. Luego ya en 2015 sí, y luego ya pues lo que intentamos con este índice, no tratamos de hacer tanto un ranking a ver quién sale el índice, el más, el menos, sino sencillamente de impulsar un importante aumento de los documentos, porque los partidos, en cuanto se ven, bueno, controlados por la sociedad, etcétera, pues les interesa pues salir bien, digamos, en la imagen. Entonces, la información que los partidos publican y ponen a disposición de los ciudadanos. En marzo de 2017 enviamos un envío previo. Nosotros solemos hacer en nuestros índices, enviamos el cuadro de indicadores, como si dijéramos el examen. Yo, que soy profesor universitario, pues como si mandara a los alumnos el examen para que se lo fueran preparando, pues hacemos eso, les enviamos los 30 indicadores a todos los partidos. Y luego, entre abril y junio, en esos 3 meses, les enviamos sucesivamente. En esta ocasión hemos ido enviando distintas evaluaciones intermedias para impulsar, para que se animaran un poco pues a ir publicando cosas, mejorando su nivel, etcétera. Y entonces pues han publicado bastantes más cosas. Es decir, aproximadamente
Bueno, primera evaluación, puntuación media era, nada, 9,5 sobre 30, o sea, ni la tercera parte. Luego la segunda evaluación que les enviamos ya, porque fueron publicando cosas, 14,5, en la tercera 18,1, en la cuarta 25,1, y ya la puntuación media definitiva fue 27,7 sobre 30, que está bastante bien. Al final, en esos 3 meses, han subido los partidos unos 220 documentos a la web, porque de alguna manera pues han sentido impulsados o propiciados un poco por la sociedad civil, en este caso, por TI. Y eso es un poco, digamos, una especie de exponente. Bueno, estos son todas las valoraciones de todos los partidos, de todos los indicadores, no vale la pena, por supuesto, entrar, porque no, por falta de tiempo, lógicamente. Luego también hemos hecho un nivel de cumplimiento, es otro ejemplo de cómo la sociedad civil podemos contribuir de alguna forma al nivel de cumplimiento por el Gobierno español de los compromisos contra la corrupción. Se había comprometido a 26 compromisos en mayo de 2016 en la cumbre de Londres, y TI España vinimos haciendo un seguimiento de estos compromisos, los objetivos, porque nos pidieron de Berlín, que es donde está nuestra sede, que si podíamos hacer de los países que se habían comprometido hacer un seguimiento, y entonces lo hicimos con el objetivo, lógicamente, que mejorara, por la imagen de España y porque también se benefician los ciudadanos, lógicamente. Entonces instamos al Gobierno a mejorar el nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento era muy bajo cuando lo hicimos a 1 de junio. Solamente cumplían 3 de los 26 compromisos, y luego, después de diversas reuniones con el Ministerio de Justicia, etcétera, que tuvimos, pues al final publicaron bastantes cosas, y el informe definitivo que hicimos un poquito antes del verano, 25 de julio, o sea, de agosto, pues era pues 20 compromisos cumplidos, 5 en proceso y 1 cumplido, con lo cual, bueno, pues de alguna manera se ha conseguido un poco que mejore bastante la imagen, en fin, y sobre todo la información esa que está a disposición de los ciudadanos. El estudio también venimos haciendo, presionando, y no sé si sirve para mucho, pero bueno, para algo va sirviendo, el estudio sobre cumplimiento legal en publicación de los contratos de entidades públicas. Como sabrán ustedes, las instituciones públicas dejan que desear, es la conclusión. En buenas prácticas incumplen mayoritariamente la normativa legal. La mayoría de instituciones públicas analizadas no cumplen la obligación legal. Como quizás sepan, hay una ley de 20-2013 que entró en vigor en el año 14 de garantía de la unidad de mercado, de publicar todos sus contratos y licitaciones en ese lugar común que es la plataforma de contratación del sector público, que es donde podemos ir todos los ciudadanos, las empresas, los universitarios, etcétera, a que esté ahí todo publicado. Es que tiene que estar ahí porque es obligación legal. Bueno, pues en octubre de 2017, ahora hace poco, hemos presentado, el otro día, la cuarta tanda, digamos, el cuarto estudio sobre el nivel de cumplimiento. Las anteriores se realizaron en enero, julio de 2016 y en marzo de 2017. Se han evaluado 5 colectivos de instituciones públicas, ayuntamientos, solamente los 110 grandes, claro, porque ayuntamientos hay 8.116 en España, pero bueno, los 110 grandes acumulan más de la mitad de la población española, diputaciones, comunidades autónomas, parlamentos y universidades públicas. Mejora, claro, que menos, mejora en el número de instituciones públicas que ha pasado a cumplir la obligación legal, pero sigue siendo amplio y preocupante el número de instituciones que continúan incumpliendo tal normativa. Resulta necesaria una información sobre contratos centralizada, es muy importante, por tema de transparencia, por tema de prevención de la corrupción, por tema, yo soy economista, por tema de eficiencia económica, porque si está toda la información en un sitio se pueden hacer muchísimo más aprovechamiento, comparaciones, análisis, mejoras, etcétera. Además de que lo fundamental es que es legalmente obligatoria, que sería la principal razón, obviamente, de que se cumpla esa normativa. Este es un cuadro de resumen, están todas las tablas publicadas, por supuesto, todos los años, pero bueno, para que veamos, de los ayuntamientos, pues había en enero del año pasado solamente 29 cumplían la obligación. Ahora, al final, en octubre de 2017, pues ya son 61 los ayuntamientos que cumplen el 55%, pero quiere decir que hay 45% todavía de los ayuntamientos, grandes ayuntamientos, que no cumplen la ley. Las comunidades autónomas cumplían solamente 3, ahora son 13, de las 17, lógicamente, que hay. Nivel de cumplimiento de las diputaciones, 18, 27, 32, ahora 33, el 73%. Nivel de cumplimiento general de los parlamentos, 5, 5, 9 y 9. Curiosamente, el Congreso no cumple esta normativa, aquí en la casa, estamos en la casa, entonces no se cumple, ni el Senado tampoco. Entonces, bueno, los demás vamos poco a poco, vamos mejorando, se va mejorando, pero este es de los más bajos. Y luego las universidades, las universidades públicas, pues es quizá el colectivo que más nivel de cumplimiento tiene, 78%. Bueno, esta es una imagen resumen también de esos estudios que venimos haciendo y que de alguna manera pues tratan de contribuir a que mejore la transparencia y de alguna manera pues también indirectamente que se combata o por lo menos se sirva de herramienta de prevención de la corrupción. Ya para ir acabando, propuestas de transparencia en las que venimos haciendo, porque ya se han contado aquí, Manuel Villoria estuvo aquí porque es de nuestra institución, etcétera, en fin, ya he visto, pero bueno, en cualquier caso no viene mal volver a repetirlas, propuestas para prevenir y combatir la corrupción.
Promover la despolitización de los órganos constitucionales que siguen aquí en España atípicamente o comparado con otros países bastante politizados, disminuir de forma significativa el excesivo y desequilibrado poder de los partidos políticos en relación con la sociedad de los ciudadanos, reducción del número de aforados. Ningún país en Europa tiene tantos aforados como aquí, entonces bueno, pues eso está también contemplado dentro de los nuevos proyectos legales. Prohibición legal de la posibilidad de reconocer indultos, también está previsto esa reducción, esa limitación de los indultos, que van en todo caso disminuyendo en estos últimos tiempos, yo creo por presión social, etcétera. Pero es importante que los potenciales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condenación legal de sus delitos. Disminución sensible del clientelismo político. Hay una enorme proporción de cargos de libre designación todavía en España. Hay que mejorar diversas disposiciones en el ámbito sancionador, con figuras que ya todos más o menos conocemos. Es importante ya que haya por fin un reglamento de la ley de transparencia. Llevamos casi 4 años, en diciembre va a hacer 4 años de que se aprobó la ley y no hay todavía un reglamento. Entonces también es muy importante que se desarrollen, se pormenoricen, se aclaren muchísimas cosas que las instituciones, los funcionarios, los ciudadanos, la sociedad civil no está bien, no queda claro, son zonas grises, muy difusas, etcétera. Publicación de una ley de protección al denunciante, la subrayo porque está lógicamente relacionada con el tema de la proposición de ley, entonces para que los ciudadanos se sientan protegidos. Regulación de los lobbies también está de alguna manera recogido un poco en la proposición de ley. Transparencia de las formaciones políticas, que sean más transparentes. Vamos logrando que vayan siendo más transparentes, por lo que hemos dicho antes. Y luego también que se cumplan estrictamente todos los mandatos del GRECO, del Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción. Cumplimiento de las instituciones públicas de la normativa legal, que como he dicho antes no se cumple y es una de las cosas que vamos animando a las instituciones a través de estos estudios que venimos haciendo y la publicidad de los mismos para que se vayan animando a cumplir la ley. El sistema de libre designación es un sistema viciado porque, claro, curiosamente los secretarios interventores de la administración local pueden ser nombrados por el alcalde, que es el que les va a pagar y les va a dar el complemento, uno de los más importantes componentes de su sueldo, pues es el que se lo paga. Entonces el controlador y controlado, digamos, pues tienen una relación que se rompería si no fuera de libre designación esos nombramientos de esos cargos. Y luego la educación es lo más importante también a nivel medio y largo plazo. Los partidos, los grupos y los parlamentarios han de entender y trabajar en ello que la solución más efectiva es mejorar, prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos, aunque cada vez hacemos más en los colegios, nosotros tenemos experiencias con colegios, vamos a colegios a hablarles de esto, etcétera, pero una cosa es eso y una cosa es el voluntarismo y otra cosa es que de verdad estén establecidas, digamos, asignaturas, créditos, seminarios, si estamos hablando de la universidad, que propicien ese tipo de conceptos, ese tipo de valores, etcétera. Propuestas para aumentar la independencia. Creemos que tiene que también aumentar la independencia y la transparencia de la Fiscalía General. Necesidad urgente de un código ético, que es muy importante, que no lo hay. Un código ético de la Fiscalía, igual que lo hay otras muchas instituciones. Que se acabe con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al respecto al Gobierno, al Ministerio de Justicia, porque eso dificulta la independencia, la transparencia. Afrontar la escasez de recursos humanos en el sentido de la justicia. Nosotros tenemos uno de los ratios más bajos, estamos cerca de la mitad tanto en jueces como en fiscales por 10.000 habitantes de la Unión Europea en cuanto a número de jueces y número de fiscales. Transparencia de los nombramientos puede mejorar bastante. La reforma jurídica de la carrera fiscal, en fin, todo esto está muy desarrollado, por supuesto, en documentos que hemos publicado, informes, pero bueno, aquí vengo simplemente a mencionar lo más significativo: transparencia en los planes de actuación de los fiscales y autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales. Todas esas cosas tienen que mejorar a nuestro juicio para que, de alguna manera, pues ese sombra que hay de duda, por no decir sospecha, de que hay una vinculación entre fiscalía, gobierno, etcétera, eso hay que romperlo, porque además no tiene por qué ser así, ni decimos que sea así, pero es mejor que se verifique y que se asegure y se muestre la independencia con todas estas medidas. Y los partidos políticos siempre venimos diciendo, y aprovecho el momento que estoy aquí, pues han de responder a la demanda de los ciudadanos y no tenerse hasta conseguir un verdadero pacto integral contra la corrupción, que es lo que queremos los ciudadanos y la sociedad civil. Ya vamos a ir acabando. Y luego algunas otras propuestas políticas de España, que ya las hemos enviado, las enmiendas a los partidos, a los grupos, etcétera, pero bueno, las menciono aquí. Se recomienda que la ampliación del plazo máximo de la resolución de la denuncia se acompañe, y perdón las personas que hacen la taquigrafía, que hablo muy rápido, pero vamos, se recomienda que la ampliación del plazo máximo de la resolución de la denuncia se acompañe de un escrito motivado. Se recomienda dotar a la autoridad independiente de recursos suficientes.
se considera negativo o insuficiente que se provea al denunciante solo de asesoramiento jurídico en representación legal, se considera, en fin, son todo enmiendas que se han dicho ya por algunos de los intervinientes anteriores, que hemos enviado a los grupos, pero bueno, yo me permito aquí volverlas a traer. Incorporación más allá del preámbulo de una mención concreta a la situación específica de los denunciantes, porque nosotros entendemos la protección del denunciante integral, no solamente en los funcionarios, empleados públicos, sino también en las empresas, es muy importante, entonces que no provienen del ámbito de la administración pública, de tal forma que sirva de orientación a las empresas privadas para el desarrollo y aplicación de sus propios planes de protección de denunciantes. Y ya ir acabando, ahora sí que acabo, posibles soluciones para el problema de la corrupción, pues hombre, si fueran fáciles, pues estaría resuelto, pero me temo que son complicadas. Pero bueno, fomentar la transparencia es lo que venimos diciendo a todos los niveles, entidades públicas, empresas, ONGs. Y también impulso hay que ser positivo, proactivo, positivo, no dar un solo paso atrás, pero ser siempre positivo. Vamos ampliando ese frente social que cada vez tenemos más, los jueces y fiscales que son cada vez más beligerantes contra la corrupción, que es de agradecer, las fuerzas de seguridad, UDEF, de la Policía, UCO de la Guardia Civil, que son cada vez más eficaces, tiene gente joven y no joven, pero más preparada, más que están muy avanzados, y yo creo que es bueno que cuenten con el impulso, con el apoyo. La sociedad civil, que hacemos lo que podemos, pero bueno, somos crecientemente activos, los medios de comunicación, cada vez hay un mayor creciente pedido de investigación, las universidades, que cada vez ponemos más cursos, seminarios, más créditos sobre este tema, y ciudadanos, que también es el impulso fundamental, porque cada vez estamos más indignados y con ánimo de denunciar. Entonces, eso, entre todos, yo creo que es un frente que de alguna manera pues tenemos que consolidar, y yo creo que vamos por buen camino. Soy positivo, y ya lo acabo con esto. 3 niveles de actuaciones. A corto plazo, que se apliquen las leyes y otras normas legales, que se apliquen efectivamente, que hay países, esto ya es más general, son unas conclusiones nuestras a nivel de organización, pero bueno, aquí en España pasa lo mismo, no se cumple, por ejemplo, la ley que he dicho antes, no se cumple, entonces hay que cumplir primero las leyes que ya están aprobadas. Segundo, a medio plazo se vayan modificando y creando nuevas leyes, nuevas normas, siempre de acuerdo con la Convención de la ONU contra la corrupción y otros convenios internacionales. Y luego, a largo plazo, vuelvo a decir, es la educación de los ciudadanos, de la infancia, es decir, los niños que van a ser los ciudadanos que van a mandar en la sociedad, van a liderar desde en las escuelas, en las familias. Tenemos que imbuirles ese tipo de valores, ese tipo de conciencia que tienen otros países, que no se les ocurre hacer ciertas cosas, y pues a nosotros tenemos que ser exactamente igual. La gente joven va siendo mejor, yo creo, vamos, en ese sentido más rigurosa, más exigente, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y nada más. Bueno, pongo una viñeta de Forges que nos regaló el año pasado, que no sabíamos ni que nos conocía. Esto ocurre para Transparencia Internacional en España. Es duro, sí, pero es un curro muy fijo y casi eterno, efectivamente. Eso sí, dice la otra señora. Y luego ya tranquis, con picos y palas, nos encontrarán. Ahí están los malos, los corruptos, que saben que nosotros tenemos picos y palas, pero bueno, como tenemos la razón, el apoyo social, etcétera, pues tarde o temprano yo creo que es una batalla ganada. Lo que pasa es que tenemos que ese largo plazo que sea cuanto más corto, mejor. Y nada más, simplemente la página web donde está esto y muchísimas cosas más es la que ven a ustedes ahí, y luego el email, por si alguien quiere hacerme alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, pues también lo pongo a su disposición. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vizcano, por su exposición. Vamos a comenzar por las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lescano, permítame que en primer lugar pues le dé la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista como compareciente a esta comisión, y que le agradezca también en su nombre pues el esfuerzo que ha realizado y la exposición que nos ha hecho, con una concentración de datos verdaderamente espectacular, que contienen numerosísimas, no ya datos, sino muchas ideas y muchos conceptos, muchas ideas fuerza, podríamos decir, ¿no?, que nos servirán para enfocar no ya solo esta proposición de ley en concreto, sino cualquier otra medida que se pudiera adoptar en relación con la lucha contra la corrupción y todo lo que le está asociado. Desde luego, son muchos los datos condensados que hay ahí. No, es difícil asimilarlo en tan poco tiempo, pero bueno, yo confío en que en general hemos obtenido los más relevantes, y en ese sentido yo le voy a hacer una serie de preguntas. En primer lugar, bueno, partiendo de una consideración que entiendo importante, según los datos que usted nos ha presentado aquí y los que normalmente manejamos, en la relación que España ocupa en el mundo en relación con esta materia, con este problema de la corrupción,
no estamos en una posición, digamos, no es una posición buena, pero tampoco es extraordinariamente desastrosa si nos comparamos con el conjunto de los países. Cuando ya entramos en una comparación más cercana con los países de nuestro entorno, los países de Europa, pues ya sufrimos notablemente en relación con esa comparación, lo cual quiere decir que estamos en una posición en la que nuestro paradigma de sociedad democrática avanzada, como recoge el preámbulo de la Constitución, nos exige que apuremos al máximo posible para que resolvamos esa situación y la mejoremos todo lo más que podamos. Esa es nuestra obligación y para eso tenemos que poner en juego todos los instrumentos institucionales y legales, que es lo que precisamente queremos hacer con esta proposición de ley, para permitir que un problema que nunca desaparecerá, por desgracia, porque forma parte de la condición humana, pero sí reducirla a la mínima expresión y hacer que sea cada vez más difícil que haya corruptores y corruptos en nuestro país y que todo sea más transparente y todo funcione mejor. Y desde ese punto de vista, pues yo le pregunto si, ya descendiendo a un terreno más concreto, más propio del objeto de esta proposición de ley, le quiero preguntar sobre la opinión que a usted le merece, en términos generales, esta iniciativa, tanto en el fondo como en la forma, que es lo que más nos puede interesar a nosotros, porque, claro, estamos lidiando no solo con una ideación general, sino que tenemos que afinar con procedimientos normativos de qué manera podemos conseguir esos efectos beneficiosos y generales a los que me refería anteriormente. Le pregunto si, de acuerdo con la configuración que esta proposición de ley tiene y al margen de detalles, el modelo que establece, a su juicio, se inserta adecuadamente en nuestro ordenamiento jurídico. Es más, le pregunto, ¿considera que las propuestas de transparencia internacional, en concreto las de ustedes, en relación con esta proposición de ley, que también las ha desgranado usted hoy aquí, están adecuadamente recogidas o hay algo que haya usted visto que no satisface esos parámetros de transparencia y de rigor de los que usted nos hablaba en su exposición? En definitiva, retomando el chiste de Forges, ¿esta ley es algo más que pico y pala? Sería la pregunta, ¿no?, en definitiva, para usted. Sobre otras cuestiones nos interesaría también conocer su opinión. Teniendo en cuenta la diversidad de escenarios o vías a las que un denunciante puede acudir, según esta ley, esta proposición de ley, ¿no sería más adecuado, pregunto, establecer un catálogo general de los derechos y mecanismos de protección de los llamados denunciantes o alertadores que definiera su estatus y los acompañara con independencia de la vía a la que decidan acudir? Esta es una pregunta que le estoy haciendo a todos los comparecientes, aunque hasta ahora no he tenido mucha suerte y no he obtenido respuestas. También se ha referido usted y le puedo interrumpir antes de que se me olvide. Simplemente, ¿puede repetir el catálogo? ¿Qué sería sí, el catálogo, a nivel objetivo o subjetivo? Claro, aquí se establece un catálogo de derechos del denunciante. Entonces, mi pregunta es, ese catálogo, en vez de establecerlo en una ley específica sobre esta cuestión, ¿no sería más adecuado establecer un catálogo general que, independientemente de la vía que siguiera ese denunciante, es decir, la vía que es administrativa que se abre aquí, o las vías que le ofrece el ordenamiento en ámbito judicial, pues sería mejor que se definiera un catálogo general que le acompañara, que el denunciante pudiera llevar bajo el brazo y esgrimirlo donde correspondiese, ¿no?, para unificar precisamente la protección que cualquier denunciante pueda tener. Se establece también en esta proposición el derecho a la asesoría legal gratuita de los denunciantes. Y usted se ha referido a ello también como una medida importante. Incluso se ha preguntado sobre la defensa jurídica, no preguntado, se ha pronunciado sobre la necesidad de que esa defensa sea también una defensa jurídica en cuantos procedimientos se puedan derivar de la denuncia presentada. Siendo eso así, le preguntaría con qué alcance, porque claro, la defensa jurídica es algo tan extenso, tan vasto, que puede dar lugar a tales intervenciones de tanta envergadura que sería necesario proceder a una cierta delimitación de qué alcance podría tener. Sobre el procedimiento de denuncia y protección, le pregunto si considera usted que están bien delimitados en el procedimiento ante la Autoridad Independiente de Integridad Pública los respectivos ámbitos de actuación de esta autoridad respecto de los que son propios del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales.
Y luego hay otra serie de preguntas. ¿Estima usted que la autoridad independiente pueda, como se establece aquí en esta proposición, concretamente en el artículo 8, letra L, informar y resolver con carácter vinculante sobre la idoneidad de las personas que vayan a desempeñar un alto cargo previamente a su nombramiento, así como sobre la idoneidad de los candidatos que comparezcan previamente a su nombramiento o elección en una comisión competente aquí, en el Congreso de los Diputados? Es decir, esta autoridad puede informar y resolver con carácter vinculante en estos casos, que haya una propuesta para elegir en una comisión competente del Congreso de los Diputados o en cualquier otra condición. ¿Debe esta autoridad independiente extender sus competencias al ámbito local y también al autonómico en las comunidades autónomas en las que no existan órganos similares? Y le pregunto también sobre si considera razonable, adecuado, proporcionado, que no pueda ser elegido presidente de la autoridad independiente quien en los 10 años anteriores hubiera desempeñado cargo representativo, alto cargo asimilado en las administraciones públicas o ejercido funciones directivas en partidos u organizaciones sindicales, como establece el artículo 16.2 de la proposición. ¿Considera usted que esa medida es pertinente, es adecuada, es necesaria, es proporcional a su juicio, ¿no? Usted que es un estudioso de este fenómeno de la corrupción? Y bueno, hay otras dos cuestiones ya para terminar, tres. Una de ellas es se plantea porque muy recientemente, el pasado día 6, se ha dirigido a nosotros, supongo que a los demás portavoces de los grupos parlamentarios también lo han hecho, la plataforma en defensa de la libertad de información. Y nos plantean lo siguiente, que a su juicio la proposición que estamos considerando es muy limitada y deja fuera lo que ellos llaman las filtraciones. Al contrario, insisten, de lo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo. Efectivamente, el Parlamento Europeo ha aprobado muy recientemente, el 24 de octubre pasado, como usted sabe, seguramente, unas medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que en aras del interés público revelan información confidencial sobre las empresas y organismos públicos. Pues bien, esta plataforma considera que se dejan fuera las filtraciones, cuando el Parlamento Europeo habla de que se adopten todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de información a fin de evitar actuaciones discriminatorias o amenazas. Y en ese sentido propone que se modifique la legislación para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos. En fin, en definitiva, todo esto se podría agrupar bajo una pregunta que fuera, pues, ¿considera usted que esta proposición de ley incluye también una protección suficiente para los casos a los que se refiere esta plataforma, es decir, para los casos de filtraciones, y ya sería suficiente, o habría que hacer un añadido a esta proposición para contemplar de manera específica esa situación, ¿no? Sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, hay una cuestión que nos preocupa, y es que saber si realmente es entendible que sea conforme con la Constitución esa previsión que se contiene en la disposición adicional primera en cuanto modifica el apartado segundo del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que introduce un supuesto de inelegibilidad de los encausados judicialmente por los delitos que ahí se mencionan, desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que finalice la causa por todos sus trámites y recursos. Es decir, una persona que ha sido acusada y está siendo enjuiciada, se ha abierto el juicio oral, pero desde luego todavía no ha sido condenada. Entonces, la pregunta va por ahí, si esto realmente, en aras de los objetivos que queremos conseguir con una legislación de esta naturaleza, es aceptable o no desde el punto de vista constitucional. Y, por último, le quiero hacer una reflexión al hilo de lo que usted ha planteado en un punto de sus reflexiones, de las ideas fuertes que ha ido comentando. Se ha referido como algo que hay que combatir, y lo ha especificado así como uno de los objetivos, la politización del Tribunal Constitucional.
yo quisiera preguntarle si realmente usted está convencido de que el Tribunal Constitucional está politizado. Porque, vamos a ver, yo creo que hay cosas que distinguir aquí. Podemos estar en desacuerdo, yo creo que mayoritariamente lo estamos prácticamente todos, o la mayoría al menos, que el sistema que hay de designación de los magistrados pues es manifiestamente mejorable y produce pues una posibilidad de intervención excesiva de los partidos políticos en el protagonismo de esas designaciones de muy diversas maneras. No voy a relatarla aquí con detalle porque no podría, pero esto es un fenómeno para su estudio y para hacer una buena propuesta de reforma constitucional que yo creo que en mi grupo, en el Grupo Socialista, ya la tenemos planteada. Pero no es el caso ahora entrar en este relato. Lo que yo le quiero traer a colación es algo más profundo. Al margen de ese procedimiento de designación, no proporciona la Constitución y la Ley Orgánica las suficientes garantías, duración del mandato, otra garantía de independencia, etcétera, el propio self-restraint que tienen que tener los magistrados constitucionales, que no son cualquiera, que son personas muy formadas, que son catedráticos, magistrados, juristas, en cualquier caso de reconocido prestigio, y sobre todo que hablan no políticamente, sino que hablan a través de sus resoluciones, es decir, a través de las providencias, de los autos y de las sentencias y declaraciones. Y ahí está ese cúmulo ingente, tan vasto, tan amplio, tan complejo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que yo modestamente estudié durante una etapa larga, incluyendo los votos particulares, hasta el año 91, desde que empezó la actividad del Tribunal, y sinceramente yo no encontré una división política del Tribunal en ese estudio. Como tampoco, por ejemplo, Pilar del Castillo, que hizo otro estudio relevante sobre el tema, utilizando un procedimiento propio de la ciencia política, también llegó al convencimiento de que no era posible sostener que había una división a dos o a tres o a los que fueran políticamente hablando en el seno del Tribunal. Pero eso se ha hecho estudiando el fondo de las resoluciones, las decisiones que adopta el Tribunal, que tienen que ser siempre jurídicas, nunca políticas. No pueden estar nunca políticamente fundamentadas, sino jurídicamente sostenidas. ¿Por qué digo esto? Es una reflexión porque a mí me preocupa también el grado de aceptación acrítica que se hace ya generalmente en la sociedad española, sostenida muchas veces por los medios, de que el Tribunal Constitucional, un órgano que es fundamental para nosotros, que es el corolario del Estado social y democrático de derecho, porque se está encargado de proteger la normatividad de la Constitución, pues se ha visto por la mayoría de la sociedad como un órgano que está politizado. Y no es verdad. Por lo menos yo lo creo así y creo que tengo el deber de decirlo aquí, sobre todo para matizar una de las conclusiones que usted nos ha presentado de su estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cámara. Y por el Grupo de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra el señor Errejón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Lizcano, por la exposición que nos ha hecho, y también gracias en nombre de mi grupo parlamentario por todos estos años de haber trabajado, me refiero a su organización, a Transparencia Internacional, un poco como vigía de lo que hoy ya se percibe por la amplia mayoría de la sociedad española como la mayor amenaza para nuestras instituciones y para nuestra democracia, que es el secuestro del Estado de Derecho por los sectores más privilegiados que consiguen escaparse del control de las leyes, siendo la corrupción el método privilegiado, y gracias por el conjunto de informes que han ido alertando en los últimos años también sobre el daño que le hacían, incluso aunque esos informes no fueran escuchados, también sobre el daño que estos comportamientos le hacían a la confianza ciudadana en nuestro sistema político y en las instituciones. Nosotros siempre hemos sido partícipes de la idea de quien alerta y denuncia sobre el daño corrosivo que la corrupción hace contra nuestra democracia, no solo no atentan contra las instituciones, sino que bien al contrario lo que hacen es defenderlas. Tengo en primer lugar, quiero remitirme en primer lugar a una cita, a una alerta que ustedes hacen en su último informe, que Transparencia Internacional hace en el último informe anual, que comparto al 100% y que me parece que viene terriblemente al caso en los acontecimientos de los últimos días.
Dicen ustedes en el informe, la corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso. No basta con realizar ajustes técnicos a leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas profundas que puedan contrarrestar el creciente desequilibrio de poder y riqueza, empoderando a los ciudadanos para que pongan freno a la impunidad generalizada por la corrupción, exijan que los poderosos rindan cuentas y realmente tengan voz en las decisiones que afectan a su vida diaria. En este sentido, recientemente, y me van a perdonar un excurso porque, aunque venimos trabajando una proposición de ley, lo hacemos también en un contexto social determinado, quería sacar a colación esa noticia que hemos conocido hace pocos días por un medio de comunicación de los llamados o del escándalo de los llamados Paradise Papers, que implicarían hasta 600 españoles, por lo que conocemos de momento. 600 españoles que habrían sido capaces, merced a conexiones importantes, a tener mucho dinero, a tener las amistades necesarias, de sustraerse al funcionamiento de nuestras instituciones y de no tener que contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Es decir, de utilizar su poder y utilizar y aprovecharse de la opacidad del sistema financiero internacional para, en los momentos más duros para nuestro país, no tener que contribuir y saltarse la ley, enriqueciéndose por ello, atentando contra el bien común. Y ahí le querría preguntar dos cosas. Una, ¿cuáles son, y me consta que ustedes lo han estudiado, los efectos no solo económicos de lastrar el posible desarrollo de nuestra economía, sino también sociales y culturales de la permanente repetición de noticias en este sentido que nos alertan sobre en qué medida una buena parte de la minoría más rica y más privilegiada de nuestro país se salta las leyes y no contribuye con el esfuerzo de nuestro país? Y, en su opinión, ¿cuáles son las medidas que ayudarían más a combatirlo? En segundo lugar, ya pude manifestarle yo creo que ustedes sacaron el informe de este año en febrero, corríjame si me equivoco, y ya pude preguntarle en aquella ocasión al ministro de Justicia, al señor Catalá, sobre su valoración de que España siguiera perdiendo puestos en el ranking de percepción de la corrupción, o, en otros términos, fuera percibido como un país en el que la corrupción está más extendida y sale más gratis. El ministro me contestó con un plantel de medidas institucionales y de reformas legales. Y yo me refería más bien a una cuestión que me consta también que ustedes estudian, que tiene que ver con un fenómeno más bien de tipo cultural, que sé que es complicado, que sé que no es unidimensional, que sé que no se soluciona con dos, digamos, propuestas simplificadas, pero que merece también un tratamiento cultural. Tiene que ver con lo que podríamos denominar la cultura de la impunidad. La sensación generalmente extendida entre la ciudadanía española que los corruptos suelen a menudo irse de rositas. Uno podrá estudiar si estadísticamente esto es más cierto o menos cierto. Es verdad que en nuestro país hemos tenido casos como una amnistía fiscal decretada por el ministro de Hacienda que luego el Constitucional rechaza, un antiguo ministro de Interior que se reúne con Rato para tratar de su caso, una reprobación del fiscal general y del ministro de Justicia por parte del Parlamento español o la dimisión del fiscal anticorrupción. Me da la sensación que estos elementos pueden contribuir a reforzar una cultura de la impunidad según la cual, incluso en los casos en los que se descubren casos o tramas de corrupción, muy a menudo los investigados tienen un trato de favor en función del poder político o económico acumulado y muy a menudo se suelen salir de rositas. Le quería preguntar si, en su opinión, esta percepción de la cultura de la impunidad está fundamentada, qué medidas lo han estimulado y cuáles son los efectos de esta cultura de la impunidad y cuáles son, en su opinión, las mejores disposiciones que se podrían tomar para combatirla. Luego, dos temas que son ya temas que hemos tratado con todos los comparecientes en la comisión y que creo saber su respuesta, pero me interesa que quede clara. Ustedes, en su informe de octubre del 2015, sugerían, por una parte, crear canales para la información o la denuncia de presuntos fraudes en la contratación pública y, por otra parte, la toma de medidas de protección excepcionales para proteger a los alertadores. Ustedes ahí señalaban que no solo se producen en la contratación pública posibles fraudes o corrupción en las administraciones públicas, sino que muy a menudo se producen en empresas públicas o en las externalizaciones con empresas privadas. Y, por tanto, nosotros aquí hemos discutido mucho, me parece que hay un consenso al respecto de que la especial protección no debería ir solo para funcionarios, sino que se debería extender también a todo tipo de trabajadores o de ciudadanos que puedan tener conocimiento de estos casos. El segundo tema clásico al respecto tiene que ver con la cuestión del anonimato. Y mi pregunta ahí es muy sencilla.
sencilla. Si le parece a usted que hay que investigar en todos los casos y con el mismo rigor las denuncias o las alertas anónimas, y si le parece que esto podría ofrecer un cierto estímulo o promover una cierta cultura cívica, porque ofrece garantías precisamente a esa mayoría ciudadana que desearía colaborar contra la corrupción y, sin embargo, piensa que los costes de significarse señalando o ayudando a investigar casos de corrupción son demasiado altos. Después, tengo interés en que usted se pudiera pronunciar sobre un elemento que va en la proposición de ley, que es la Autoridad Independiente para la Protección del Alertador y la Formalización de Denuncias, que está muy inspirado en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que ha salido adelante en la Comunidad Valenciana. Y me gustaría su valoración al respecto, de su funcionamiento, de su rendimiento y de los efectos que se pueden esperar. Pero asociado a eso, me interesa particularmente si usted le pudiera dedicar unos segundos a la cuestión de las infracciones y de las sanciones. Creo que, si bien esta proposición de ley se inspira en esa agencia valenciana para muchos asuntos, sin embargo lo desarrolla mucho menos en lo que tiene que ver con establecer cuáles son las infracciones por no colaboración de las administraciones públicas cuando se les solicite por parte de esta agencia de prevención o de esta autoridad independiente contra la corrupción. En la medida en que no están bien tipificados cuáles pueden ser las infracciones por no colaborar las administraciones públicas con esta autoridad independiente, nosotros nos tememos que pueda pasar algo similar con lo que ocurrió con la Ley de Transparencia, que sea, digamos, un abanico de buenas recomendaciones que, sin embargo, no tengan fuerza coactiva para convertirse en ley y, por tanto, para ser obligatorias. Y nos interesa la cuestión de tipificar bien las infracciones, y qué pensaría usted al respecto, y la cuestión de especificar cuáles son las sanciones en cada caso, que a nosotros nos parece que deberían ir un poco más lejos de los 3.000 euros, que, teniendo en cuenta las cifras que se manejan en las tramas de corrupción, de los 3.000 euros que se establece en la proposición. La última cuestión tiene que ver con un tema que ustedes llevan alertando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la escasa, por no decir inexistente, regulación de la actividad de los lobbies y de los lobistas en España. Señalaba en uno de sus informes, que nos lo proyectaba en la presentación, que y este es un dato que me parece enormemente preocupante, el 88% de los españoles declaran que tienen la sensación de que los ricos influyen indebidamente en las decisiones públicas, más allá de lo que les otorga sus derechos ciudadanos como ciudadanos en igualdad de condiciones con todos los demás. Bien, me parece que la cuestión de los lobbies no es ajena, porque todo el mundo sabe que los pobres no tienen lobbies. Los lobbies responden casi siempre al poder económico concentrado, a una minoría que no tiene muchos votos, pero tiene mucho dinero como para contratar lobistas. Ustedes en el informe del año 2014 señalaban que en la práctica en España no hay regulación de los lobbies. No tenemos una regulación a nivel de nuestros socios europeos sobre la actividad de los lobbies. Y me temo que, aunque hay cosas en las que hemos avanzado, en esto hemos avanzado muy poco. Y, por tanto, le quería pedir su opinión sobre algunas medidas. La primera de nuestras propuestas sería la acreditación obligatoria de los lobistas cuando estén trabajando en instituciones públicas y representativas. La segunda tiene que ver con que faciliten información sobre las reuniones que tienen, con quién tienen las reuniones, para beneficiar a quién tienen esas reuniones y con qué objeto tienen las reuniones, compartiendo la información a la que tengan acceso durante las mismas o la información que soliciten, porque es información pública sobre la actividad de los partidos políticos o los grupos parlamentarios y, por tanto, no deberían tener acceso a ella solo quienes pueden pagar a un lobista, sino el conjunto de la ciudadanía. Y, en tercer lugar, la propuesta de que los lobbies tengan la obligación de contarle al conjunto de la ciudadanía y a nuestras instituciones públicas si contratan a asesores parlamentarios o a gente que han sido asesores en grupos parlamentarios o de formaciones políticas hasta 5 años después de que lo hayan sido. Porque tenemos la sensación, y a lo mejor a usted le parece un exceso de sospecha, que muy a menudo resulta que quienes tienen mucho dinero pueden contratar la información y los servicios de quienes han accedido a esa información por ser representantes o asesores de representantes de la soberanía popular. Nos tememos que la información, por ser representante de la soberanía popular, se pueda comprar y creemos que hay que ponerle ciertos límites y que hay que garantizar más transparencia para que los ciudadanos, al votar, sepan a quién están votando y qué intereses se obedecen en cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón. Y por Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lizcano, por su comparecencia y sus aportaciones siempre interesantes. Yo creo que voy a hacer una intervención más breve que la que han hecho mis predecesores en el uso de la palabra, ¿no? Entre otras cosas, porque yo creo que lo interesante es escucharles precisamente a ustedes, a los comparecientes, y no hacer una tesis aprovechando cada una de las comparecencias de expertos, ¿no? Pero además por una segunda cuestión, y es que usted ha hecho referencia a ese manifiesto y propuestas de transparencia internacional sobre la corrupción de España, que le confieso, lo digo aquí y no tengo ningún empacho en reconocerlo, porque además es palmario y contrastándolo incluso con la propia estructura de la ley se puede comprobar que ha sido una de las fuentes de las que mi grupo ha bebido a la hora de elaborar esta propuesta legislativa. Cuando uno comprueba esas propuestas a las que usted ha hecho referencia aquí, e incluso los apartados de la propia ley, no digo que coincidan miméticamente, pero tienen una gran coincidencia, ¿no? Y además, le digo, hay una frase que ustedes incorporan en ese manifiesto y que además está en relación con uno de los datos de ese barómetro que a nosotros realmente nos preocupa y que le digo que fue uno de los elementos de reflexión previo por lo cual a nosotros nos parecía que una ley como esta era absolutamente imprescindible y necesaria. Y ustedes dicen que son necesarias una serie de medidas urgentes a nivel integral y en distintos ámbitos institucionales y también sociales. Esa frase que ustedes recogen en el manifiesto es la filosofía que inspira precisamente esta norma. Porque aquí se ha hablado de si a nivel de técnica jurídica es la más adecuada, es la más correcta, si, en fin, cabría quizá otra forma de actuar, desmenuzando todas estas propuestas en distintas proposiciones legales o en modificaciones legales en distintas normas ya existentes. Precisamente nosotros, como partíamos del conocimiento de esos datos, que no son nuevos, que es cierto que ustedes llevan publicando ya desde hace muchos años y están haciendo una labor muy meritoria que yo creo que ha servido para que las administraciones públicas acomoden su comportamiento a las nuevas exigencias de transparencia, no solo las administraciones, también los partidos políticos, y esto es muy importante, pues bien, partiendo de esos datos que ustedes llevan publicando desde hace bastantes años, y ese dato de que el 19% de los ciudadanos españoles, prácticamente el 20% de los ciudadanos españoles, consideran que la corrupción es algo normal, inevitable, con lo que estamos obligados a convivir, es por lo que nosotros pensábamos que hacía falta, y lo he dicho reiteradamente en esta comisión, un puñetazo encima de la mesa y, por lo tanto, una actuación urgente e integral, y actuando en un momento concreto y no deslavazando esas actuaciones en distintas propuestas de reforma que, al final, yo creo que no lanzarían el mensaje adecuado a la sociedad, sino que reforzarían esa idea o esa sensación de que, bueno, por mucho que hagamos la actuación contra la corrupción, nunca tendrá efectos y tendremos que convivir con ella. Por lo tanto, vuelvo a decir, me parece que hay una filosofía que subyace en su manifiesto que de alguna manera nosotros, con toda la humildad del mundo y seguramente con muchísimos defectos, hemos tratado de trasladar a este texto legal. Hablaba usted de cómo, y desde la óptica, digamos, de un profesional de la economía, también cómo esto afecta al funcionamiento de nuestro sistema económico. Es evidente que nosotros también hacemos un análisis de cómo la corrupción ha sido uno de los grandes frenos al desarrollo económico en España y, desde luego, ha supuesto una sangría de recursos públicos que ha lastrado nuestro crecimiento y que está en buena parte en la base de esta crisis de la que hemos empezado a atisbar la salida, digámoslo así, ¿no? Y, por lo tanto, nos importa mucho a lo que usted ha hecho referencia, ¿no? Al cumplimiento de esa ley de unidad de mercado y a la publicación integral de los contratos de todas las administraciones públicas. Hay datos que nos parece que son absolutamente sonrojantes, ¿no? El hecho de que en las administraciones locales el 45% no cumpla. Incluso, hay que decirlo así, y uno que forma parte del órgano de gobierno de esta Cámara, pues, en fin, le provoca una reflexión y seguramente que una reflexión que tendremos que evaluar, el hecho de que esta Cámara no cumpla con la totalidad de esas obligaciones de transparencia que ustedes consideran que hay que trasladar, ¿no? Pero en el cumplimiento de esa ley de garantía de unidad de mercado y la obligación de publicar los contratos, quiero hacer referencia a
precisamente a las modificaciones que incorporamos en la Ley de Transparencia en este texto legal, donde hacemos obligatoria, precisamente, ampliamos mucho más las obligaciones de publicidad activa de las administraciones públicas y hacemos obligatoria la publicidad integral de todos los contratos, incorporando quiénes son los contratistas, quiénes están detrás de estas entidades que obtienen contratos de la administración pública y la totalidad del proceso de licitación, cosa que ahora mismo no es así. Por lo tanto, tratamos de incorporar, no sé si vuelvo a decir de la forma más adecuada, pero sí tratamos de incorporar una serie de obligaciones que ahora no existen o que al menos no se está dando cumplimiento con la normativa legal, porque también incorporamos una serie de sanciones previstas para el caso de que eso no se cumpla, que era una de las fallas, uno de los defectos de la Ley de Transparencia del año 2013, y nosotros lo que nos parece es que toda obligación legal y mucho más para una administración pública tiene que llevar aparejado un régimen de sanción para cumplir, para que sea efectiva y se pueda exigir su cumplimiento. Por eso es muy importante que haya una autoridad independiente que de alguna manera controle el cumplimiento de estas administraciones. Y no nos vale los mecanismos que existen ahora mismo, que están integrados dentro del cuerpo, dentro de la estructura de la administración pública, y que nos parece que por carecer de ese elemento esencial de la independencia no son los organismos adecuados para, en su caso, aplicar ese régimen sancionador y hacer cumplir esas medidas de transparencia cuando alguna administración no lo lleve a cabo. Ha hecho usted referencia, efectivamente, a una serie de enmiendas que nos han hecho llegar a todos los grupos, a nuestro grupo también, y algunas de las cuales ya le digo que vamos a incorporar en el proceso de enmiendas porque nos parece que mejoran el texto legal y están en la línea de la filosofía que comparte nuestro partido, sobre todo lo que es ampliar el ámbito de protección a todas las personas que tienen relación con la administración pública. Se decía por algún otro de los comparecientes que no sean esas medidas de protección de los denunciantes no solo a servidores públicos, sino a los empleados o altos cargos de empresas públicas o incluso de empresas del sector privado que contratan con la administración pública, que de alguna manera entran en relación con la administración y con el dinero público y que, por lo tanto, pueden ser susceptibles de facilitar esos datos de corrupción, ¿no? Ser denunciantes, por lo tanto, de la corrupción. Nosotros nos parece que efectivamente hemos sido quizá muy restrictivos en el ámbito de aplicación subjetiva de esta norma, de todo ese catálogo de derechos de denunciantes de la corrupción, y pretendemos, mediante las enmiendas, ampliarlo en la línea de las cuestiones que ustedes, algunas de las cuestiones que ustedes nos han remitido mediante esas propuestas de enmiendas. Bueno, ya digo, como no pretendo hacer ninguna tesis en cada intervención, sí agradecerle las aportaciones y sí le pediría, pues en la misma línea de lo que he hecho algunos otros comparecientes, si considera que es necesaria una actuación integral o, como parece ser por alguno de los miembros de la comisión se ha propuesto, pues, habría que deslavazar o, disolver todas estas propuestas que están contenidas en un único texto legal, que además lleva por nombre Ley Integral contra la corrupción y protección de los denunciantes. Si habría que hacerlo, modificando puntualmente textos normativos ya existentes, o es bueno que haya una ley que se denomine así, Ley Integral contra la corrupción y protección de los denunciantes, ¿no? Que se llame así, que por lo tanto incorpore esa filosofía de actuación urgente, integral y en distintos ámbitos legales y, bueno, evidentemente que llevan también, unos compromisos de carácter político y de carácter social, ¿no? Nada más, muchas gracias, y esa es la única cuestión que yo en todo caso le planteo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prendes. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente, y también muchas gracias a nuestro invitado por las explicaciones que nos ha dado. Yo simplemente 3 cuestiones plantear. La primera es si le parece que está bien definido en la norma, el concepto de corrupción, porque es una ley de protección de denunciantes de corrupción. Pero no hay una definición en la norma de corrupción, no sabemos lo que es corrupción. Es corrupción, dice, hechos constitutivos de delito. Y dice, bueno, no de todos los delitos, dice de aquellos contra la administración pública o la hacienda pública. Claro, dentro de estos delitos
está ahora mirando, está el abandono del puesto, violación de secretos, infidelidad de custodia de documentos, malversación. Es decir, hay muchas cosas que ni sociológicamente se entienden por corrupción. Segundo, dice, tiene los privilegios, digamos, y la obligación de investigación por la autoridad independiente, dice, cualquier infracción administrativa. Me parece una divergencia en interpretación de la ley de contratos, ¿no? En fin, que no tiene ningún contenido de corrupción. Y tercero, dice, las responsabilidades por alcance, que por cierto son del Tribunal de Cuentas. Mi pregunta es, ¿podemos funcionar con una ley así? Que no sabemos realmente, bueno, es de tal amplio espectro lo que puede ir cualquier funcionario o ciudadano a denunciar ante esta autoridad, que es una competencia cuasi universal. Cualquier infracción administrativa, cualquier infracción, voy a decir, al Código Penal y cualquier materia que pudiera tocar por alcance al Tribunal de Cuentas. Esa sería mi primera pregunta. ¿O requeriríamos una norma con mucho más grado de detalle? Una definición puede ser ad hoc de lo que se entienda corrupción, pero con este espectro mi pregunta es. La segunda cuestión es si le parece una medida adecuada subsumir la Oficina de Conflicto de Intereses, que tutela de intereses dentro de la Administración General del Estado, dentro de esta autoridad independiente. El bien jurídico que tutela no es exactamente el bien jurídico que tutela esta norma. Puede haber alguna coincidencia. Y la tercera cuestión es una cuestión un poquito más técnica, jurídica, no sé si me podrá contestar. Si no aprecia una cierta contradicción entre la estructura que diseña esta norma, es decir, la autoridad independiente cuando tiene noticia de una infracción o de un ilícito, bueno, pues al final hace una tramitación inicial y si detecta algo pone en conocimiento de la autoridad administrativa para que incoe un procedimiento disciplinario o, en su caso, de la autoridad fiscal. Sin embargo, este principio se rompe, digamos, con las infracciones que se establecen a la Ley de Transparencia, que funcionaban de igual manera. El Consejo de Transparencia daba cuenta, por el principio de jerarquía, a la autoridad competente, es decir, por el principio jerárquico, para que iniciara el procedimiento sancionador correspondiente. En esta norma, para ese aspecto, se rompe, porque dice que el competente sería la autoridad independiente. Ya no se respetaría el principio de jerarquía, que es lo que dice respecto a casi todas las infracciones. Hace una excepción con, digamos, las infracciones a la Ley de Transparencia. Lo mismo lo rompe para las comunidades autónomas. Le digo, si ese doble tratamiento le parece adecuado o le parece que debiera haber solo uno y precisamente el que respeta el principio de jerarquía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Ahora, para finalizar las intervenciones de los grupos, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cortés. Sí, pues muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias también al compareciente por su intervención y por la cantidad de datos y de información que nos ha proporcionado. Lo bueno que tiene de hablar la última es que algunas de las cuestiones que yo quería plantear ya han sido planteadas por los que me han precedido en el uso de la palabra, con lo cual me referí de una manera muy tangencial a ellas. Y lo que sí que quisiera hacer es comenzar suscribiendo las palabras que el señor Cámara ha dedicado al respecto de la independencia del Tribunal Constitucional. Yo también soy una férrea defensora y creyente en el Tribunal Constitucional y lo he dicho más de una vez en esta Cámara y lo sigo manteniendo. Cuando mi grupo, el grupo parlamentario al que yo pertenezco, hace la propuesta para un candidato a ocupar unos puestos ya sea del Tribunal Constitucional o cualquier otro de los órganos a los que tenemos obligación de presentar para ocupar esos puestos, desde el Grupo Parlamentario Popular, y a juzgar por las palabras del señor Cámara, entiendo que su grupo también, siempre estamos pensando en la profesionalidad de las personas a las cuales presentamos y nunca con la intención de pensar o creer que puedan ir a obedecer órdenes o a defender nuestras ideas o nuestra posición política en sus puestos. Creemos firmemente en esa profesionalidad y, por supuesto, en la capacidad de las personas a las que proponemos. Se ha hablado, el señor Rejón leía un fragmento del informe que emitió Transparencia Internacional en 2006, el del índice de percepción. Pues yo voy a añadir dos frases justo en el punto donde lo ha dejado para hacerle plantearle otra cuestión. Estas reformas deben incluir, dice el informe, la divulgación a través de registros públicos de quiénes son los verdaderos titulares de sociedades. Quizá no
quiero utilizar la literalidad, pero sí que me da pie a preguntarle cómo se articula, cómo entiende usted que podría articularse la necesaria compatibilidad que debe haber entre esa divulgación, pero también la protección de determinados datos de carácter personal. Ya digo, no utilizando esa literalidad, pero sí, que es lo que me ha dado pie para preguntarle. Se ha hecho referencia, señor Legarda, al concepto de corrupción. También me gustaría conocer su concepto de corrupción, porque es muy amplio y puede tener muchísimos matices y muchísimas aristas. ¿Considera que la aprobación de la ley que aprobamos aquí en 2015 de control de actividad económico-financiera de los partidos políticos supone un paso en la buena dirección para aumentar la transparencia en la financiación de esos partidos y, en particular, si cree que las nuevas competencias que se atribuyeron al Tribunal de Cuentas, los artículos son 16 y siguientes y concordantes, pueden contribuir a mejorar la imagen de la España que lucha contra la corrupción? Desde su perspectiva, ¿cuáles son los países que han implementado con mayor acierto en su legislación la protección de los denunciantes? Y, en ese sentido, ¿cuáles serían, a su juicio, los elementos clave para un efectivo y un equilibrado sistema de protección del denunciante? Y también se hacía referencia al señor Cámara. ¿Usted cree que esta ley del denunciante tiene un adecuado y un completo y perfecto encaje dentro del ordenamiento jurídico en general y, en particular, esa autoridad independiente cree que no invadiría o no alteraría o no entraría en colisión con competencias de algún órgano, o incluso sus competencias podrían ser asumidas por algún órgano de los que ya existen? Hacía referencia también, en alguna de las imágenes que hemos visto, y quería preguntarle por eso, ¿cuáles son, a su juicio, las principales razones de la falta de denuncia? Se hablaba de las represalias, quizá también una pérdida o un perjuicio en reputación, razones económicas, miedo a consecuencias legales. ¿Cuáles serían a su juicio? Y también hacía referencia usted a ello. ¿Cómo intensificar la sensibilización hacia la conducta ética que supone la alerta? O digamos que, ¿en qué marco de actuaciones debemos implementar ese fomento de la denuncia? Y, por último, algo que también hacía referencia el señor Cámara, y me refiero a disposición adicional cuando se habla de esa reforma de la ley electoral, ley de régimen electoral general, hablando de la inelegibilidad. Y eso me da pie a pensar también, a pedirle su opinión sobre las posibles denuncias falsas. Si las denuncias anónimas o el anonimato podría aumentar o no, sería relevante que pudiese haber más denuncias falsas. Y junto a su opinión sobre las denuncias falsas, también su opinión sobre el hecho de que se le declare inelegible a la persona que en la disposición adicional se refiere, quizás sea una causa de inelegibilidad que entre en conflicto con la Constitución, pero también querría, si no le parece a usted quizás un castigo demasiado duro para una persona que todavía no tiene una sentencia firme, no ha sido condenado. Eso, si tenemos en cuenta, o si nos creemos realmente lo que es la presunción de inocencia, que quizá, en últimas o en algunas ocasiones no está verdaderamente o bien defendida o bien entendida por todo el mundo. Y junto a esa defensa de la presunción de inocencia, también cuando hablábamos del criterio del concepto de corrupción, yo decía que podía tener muchas aristas y muchos matices. También, si a usted no le parece también que podría ser una forma de corrupción, esos juicios paralelos que a veces se hacen para personas que están siendo simplemente investigadas y que ya hay medios de comunicación que hacen sus propios juicios y que ya tienen casi una sentencia hecha, cuando luego, si luego llega el caso de que esa persona se declara inocente, la influencia o la merma que haya podido tener en esa persona también es una manera de corrupción, digámoslo así. Esas son mis cuestiones. Muchísimas gracias. Agradezco de nuevo su intervención y espero sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Y para contestar de la forma que le parezca oportuna a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Lizcano.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hay muchas, numerosas, muy importantes o muy significativas y muy interesantes preguntas. No sé si voy a ser capaz de contestar a todas ellas, ni siquiera a una buena parte, por lo menos de alguna manera mínimamente adecuada y fundada. Bueno, en cuanto al señor Cámara, del Grupo Socialista, efectivamente, pues la opinión, vamos a decir así, yendo en sentido deductivo, de lo general o particular, del proyecto de ley, me parece que es todo lo que sea ir avanzando en cuanto a normas legislativas, digamos, contra la corrupción o para prevenir o para proteger a los que quieren denunciar el fraude y la corrupción, me parece muy positiva. Dentro de los muchos modelos que hay, y engarzo contra de las preguntas, porque hay veces que se superponen o se solapan las preguntas, pues efectivamente si este modelo es el más idóneo, yo pienso que en todo caso no soy muy partidario de ir troceando, ir cambiando poquito a poco distintas leyes. Yo personalmente el concepto de integralidad, que lo venimos promoviendo en Transparencia Internacional, y yo a nivel académico también, bueno, mi tesis doctoral en los años 70, a finales de los 70, pues era ya sobre todo la dimensión integral de la empresa, es decir, tratar de conjugar distintos elementos, componentes de rentabilidad, dimensión social, etcétera, etcétera. Pues yo a mí el concepto integral siempre me ha parecido muy bien, integral e integrado, siempre digo, en muchas cosas en la sociedad, en la economía, etcétera. Entonces no me parece mal el modelo como tal, es decir, abarcar pues en una ley que se cambien distintas en un solo proceso, para no dispersar con modificaciones parciales a muy distintas. Yo creo que se pierde sinergia, se pierde esfuerzo, pero en fin, es una opinión en todo caso personal. No nos hemos pronunciado porque sobre muchas de las cosas que me han preguntado, nosotros tenemos una comisión de prevención de la corrupción. Hay dos comisiones, una de medidas legales y sociales contra la corrupción y otra de prevención de la corrupción en temas de contratación, etcétera. Entonces son las que se reúnen, toman acuerdos y nos pronunciamos sobre una serie de cosas. Sobre otras podría yo estar improvisando, pero no tenemos, digamos, un pronunciamiento, con lo cual me voy a permitir, pues a lo mejor no entrar a dar una opinión individual, o sea, personal. En todo caso, pues de lo que preguntaba del denunciante también, si es importante un catálogo de derechos del denunciante, bueno, podría ser un recorrido general común a todas las instituciones, etcétera, pues todo lo que sea abarcar el amplio espectro de objetos y de sujetos, digamos, en ese catálogo de derechos de los denunciantes, pues a mí me parecería bastante adecuado. Como habrá muchas enmiendas, o sé que hay muchas enmiendas, probablemente algunas de ellas nosotros no recuerdo que hemos presentado, de las que presentamos nosotros, o vamos, de las que mandamos nosotros a los grupos, pero en cualquier caso no me parecería mal. En cuanto al... Perdón, que pensaba que te había sido. Bueno, entonces, en cuanto al tema de la autoridad independiente, claro, es difícil el perímetro de la autoridad independiente, es muy difícil dar con el quid de la cuestión, es decir, bueno, pues si es en el artículo 8, si es apropiado que esa autoridad independiente tenga una capacidad mínima, digamos, de informar, resolver con carácter vinculante o no sea vinculante o no, y si se puede hacer un poco la proyección, la extensión al ámbito local, pues quizá a lo mejor si se hace de una forma más o menos consultada o consensuada, que tenga carácter vinculante, si parte, digamos, la resolución de la autoridad en primera instancia y ya tiene un carácter vinculante, quizá a lo mejor cabría un sistema de modulación, de compartir un poco la decisión con otro tipo de órganos. Si es excesivo el presidente que se le impida, vamos, o que se limite el hecho de que haya tenido que pasar por un largo, adivino, pues, o demasiado largo para el señor Cámara, de 10 años en no ejercicio cargos públicos, quizá todo sea opinable. 10 años puede ser, bueno, pues un periodo demasiado largo, demasiado exigente, pero en fin, eso es como todo. Supongo que los grupos parlamentarios tendrán ustedes opiniones distintas o no, y bueno, pues que se imponga la mayoría, decir 10 años, 5, 6, 7, quizá 10 años, de luego es un criterio bastante amplio, bastante exigente, bastante riguroso. Bueno, la necesidad de proteger suficiente, en fin, el tema de las filtraciones es un tema muy delicado. Nosotros lo hemos hablado aquí a nivel nacional y nosotros en talleres que hemos hecho en las asambleas, o sea, las reuniones internacionales, el tema de las filtraciones en los medios o no, es un tema de cómo acotar, ¿no? Cómo parar o cómo, digamos, impedir que sean filtraciones, además muchas veces filtraciones realmente interesadas y basadas en
en objetivos bastante procelosos, bastante faltos. Es, digamos, difícil digamos, establecer un perímetro de negación, digamos, de evitar ese tipo de filtraciones. Yo ahí no me veo capaz de hacer un criterio para evitarlas. En todo caso, sí que hay filtraciones. Efectivamente, nosotros cuando tuvimos unas conversaciones para el convenio con la Fiscalía General, pues efectivamente hablamos del tema. Ellos estaban, los fiscales o la Fiscalía están bastante sensibilizados con este tema. Entonces, bueno, pues de alguna manera sí que se podría poner algún tipo de filtro, de acotación, pero bueno, no me atrevería a decir cuál es el mejor sistema jurídicamente hablando. Modificación de la ley electoral, la inexigibilidad, que no sean exigibles, digamos, inexigibilidad de los encausados, juicio oral. Nosotros también se nos ha presentado muchas veces, se nos ha preguntado al respecto. Bueno, ustedes simplemente por una persona esté imputada o lo que se llama investigada ahora, ya tiene que ser ineligible o por lo menos se le tiene que desplazar, sacar aparte, tiene que renunciar, etcétera. Nosotros no tanto, pero sí que el criterio nuestro es que cuando haya escrito acusación del fiscal o juicio oral. Entonces yo creo que ya sí que cuando se ha abierto el juicio oral es que hay bastantes indicios, no seguridad, porque siempre puede haber casos en que luego efectivamente no haya condena, no haya sentencia firme condenatoria, pero sí que pensamos que es un momento, a nosotros nos parece razonable, ni simplemente tan alegremente como aquí alguien, el juez admita a trámite una cosa y ya está imputado una cosa o investigado, ni tampoco haya sentencia firme, que todos sabemos lo que duran o lo que tardan las sentencias firmes. Entonces eso le podría dar pues una cierta inmunidad, no sé, o impunidad temporal. Entonces nosotros pensamos que cuando haya unos vestigios, unos indicios, cuando hay juicio oral o hay escrito fundado acusación, pues pensamos que sí, ese es nuestro criterio. Podemos estar equivocados, pero es el que venimos defendiendo, además acorde con otros capítulos, o sea, con otros países de nuestra organización. Eso es lo que pensamos. En cuanto al Tribunal Constitucional, yo en ningún caso he hablado del Tribunal Constitucional. Yo lo que decía, efectivamente, como parte, digamos, como postura nuestra en general para los órganos constitucionales. Nunca he dicho el Tribunal Constitucional. A mí me parece el Tribunal Constitucional además es que es absolutamente necesario y respetabilísimo, etcétera. Pero sí que los órganos constitucionales en general pensamos que es bueno, sea el Tribunal de Cuentas, sea el Consejo General del Poder Judicial, en fin, lo que son los órganos constitucionales, que de alguna manera haya una especie de mayor apertura por meritocracia, además de que luego pues los partidos políticos tengan siempre, pues en función de la representación que tienen del pueblo, o sea, de los ciudadanos, pues tengan. Pero el Tribunal Constitucional no he mencionado expresamente ese órgano, por lo tanto también contesto a la señora ponente, del Grupo Popular, y nos referíamos a los órganos constitucionales que entendemos que tiene que haber, como en otros países hay un sistema de filtración de méritos, que haya una elección entre muy distintos candidatos, pero que pueda haber una apertura, no necesariamente los que dice cada partido político. El hecho de que lo designe un partido político quiere decir que esa persona no es la máxima autoridad o puede ser. No, para nada. Hay personalmente yo conozco y tengo algún conocimiento directo de personas del Tribunal Constitucional y de otros órganos y me parecen las personas más capaces y tal, pero bueno, siempre es bueno que hayan pasado por un filtro de meritocracia. Y algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando digamos se ha seleccionado un conjunto de 4 o 5 personas para un puesto y tal? Pues algunos de nosotros, quizá Manuel Villoria lo dijera aquí, si le han preguntado a ustedes lo mismo, algunos piensan o pensamos que, bueno, tampoco es, si todos son igualmente tal, pues que se hiciera incluso por sorteo, es decir, de alguna manera, pero bueno, si no, por lo menos que hayan pasado un filtro, digamos, entre todo eso y no sean directamente puestos. Pero eso con los órganos constitucionales y con otros órganos de la administración pública, con las universidades también lo hacemos, o sea que realmente eso es algo inherente, que todas las personas que pasan, que sean seleccionadas, pasen un filtro o una especie tal, pero no quiere decir en absoluto que ni las personas del Tribunal Constitucional ni las que forman parte de los consejeros del Tribunal de Cuentas, por el hecho de que hayan sido designados por partidos políticos, no sean capaces. Pero bueno, siempre es bueno que lo demuestren, o sea, que se demuestre un poquito. Vale, no quiero entrar, y repito que el Tribunal Constitucional no he hablado de él, porque a mí me parece un órgano fundamental y además en todos los momentos. El señor Errejón también le agradezco pues las opiniones positivas que nos ha dado sobre alguna coincidencia, digamos, sobre algunas de las partes de nuestros informes.
Entonces, efectivamente, en cuanto a los Paradise Papers, pues los efectos económicos y sociales de la comunicación con la corrupción. La verdad es que, primero, la corrupción tiene unos efectos tremendos. Yo, como economista, he escrito artículos y, además, en clase de doctorado y tal, hacemos seminarios y tal, y tiene unos efectos, lo que llamamos los economistas, directos, indirectos, reales y en términos de oportunidad, es decir, de lo que se deja de ganar porque un país se entiende o las instituciones como corruptas, lo que dejan de invertir, digamos, fondos de inversión éticos o otros inversores, etcétera. Los efectos son muy importantes. Y luego el tema de la comunicación de la corrupción, pues la verdad es que si de alguna manera se exagera demasiado en los medios de comunicación, porque hoy los medios de comunicación o algunos medios de comunicación tienen el lema que tienen que vender muchos titulares constantemente, entonces cuanto más exageran, más hacen un victimismo y tal, pues claro, pues la gente se enerva más, tal, entonces hay que ser comedido, hay que ir a los datos y en cuanto a la comunicación de la corrupción, pero no cabe duda que los efectos económicos y sociales de la corrupción hay muchas formas de medir pues agregando todos los sobornos que se pagan en todos los sectores, digamos todo lo que se deja de invertir, etcétera. Hay muchas formas. Nosotros en la universidad conocemos hasta 7 vías y fuentes, digamos, de cálculo, el Banco Mundial, Transparency International, etcétera, pues hay muchas formas, pero en todo caso los efectos son demoledores. Entonces la gente no se da cuenta, o tenemos, para eso estamos nosotros, para que se dé cuenta la gente de los efectos tan absolutamente negativos, y no que ese 20%, que yo creo que a lo mejor se ha quedado corto, de los ciudadanos que dicen, bueno, tampoco es tan mal, no sé qué. No, para nada, es que los efectos son muy, muy negativos. La cultura de la impunidad, pues efectivamente hay que huir de que efectivamente la visión ciudadana, que haya una cierta impunidad. Nosotros cada vez somos, creo, menos tolerantes, menos laxos con la corrupción, pero efectivamente lo que tenemos que es ir acotando entre todos, ir siendo cada vez más exigentes, más estrictos en todas nuestras manifestaciones, en la vida, en el trabajo, en lo que sea, para abordar esa posible visión que tienen los ciudadanos de que hay una impunidad y que siempre los más ricos, además, los más tal, son los más poderosos. También es cierto que los más ricos, vamos a suponer, los más poderosos, etcétera, tienen más medios a su disposición, medios técnicos, medios jurídicos, medios tecnológicos, tienen la posibilidad de darle a una tecla y mandar 10 millones de euros en un instante, en nanosegundos, que ya están en un paraíso fiscal, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que combatir esa visión de impunidad. Los canales de denuncia, nosotros somos partidarios, efectivamente, y por eso también una de las enmiendas era que tenemos que hacer extensivo el tema de los canales de denuncia, no solamente a las administraciones públicas, sino también, ojo, a las empresas públicas. Las empresas públicas es una asignatura pendiente por parte de todos, o sea, por parte de los economistas, por parte de todos. Las empresas públicas son un semillero, o algunas, vamos a decir así, no quiero tampoco pensar en ninguna en concreto, pero son un semillero de irregularidades, de altísimas retribuciones opacas muchas veces, de contratos, o sea, de alguna manera las empresas públicas tienen que ser tan transparentes y tan reguladas y tan controladas por la sociedad civil, por la ley, sobre todo, por las normas legales, por los jueces, etcétera, que las entidades públicas. Eso es un hecho. Y luego también el mundo privado, es decir, efectivamente nosotros pensamos y estamos siempre propiciando que en las empresas hay canales, en las grandes empresas sobre todo, hay canales de denuncia anónimos, etcétera, para que se puedan investigar. Y bueno, pues ahí un poco el umbral entre confidencialidad, anonimato, etcétera, pues es muy fino a veces, ¿no? Pero por lo menos que haya confidencialidad. Y luego el anonimato sí que da lugar a veces, y ya conecto con otras preguntas, abuso, que la gente dice, bueno, si yo no me voy a tener ni siquiera que identificar con nadie, yo voy a soltar la denuncia y nadie va a saber quién la ha hecho. Pues eso anima mucho a gente con malos fines o con fines, digamos, ilícitos, pues a poner digamos, a caldo, vamos a decir así, o denunciar cosas que no tiene sentido, que luego se ven. Claro, ¿dónde se pone el filtro? ¿Hay que investigar absolutamente todo? No, pero en cualquier caso sí hay que ver indicios, si está documentada la denuncia, si pone datos. Bueno, pues a lo mejor no es difícil contrastar algunos datos para decir, bueno, pasa una fase segunda. Si no son más que exclamaciones, tal, no sé qué, no sé cuántas descalificatorias, como nos llegan a nosotros a veces correos, pues es que no hacemos ni caso, porque claro, ni se lo mandamos al Defensor del Pueblo, por nosotros veiculamos Defensor del Pueblo, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Medioambiental, depende, pero cuando hay cosas que no tienen, que no son más que personas que se dedican, no tienen mucho tiempo para fastidiar a los demás, o para criticar, o para injuriar a los demás, pues no. Entonces, claro, es difícil decir, pero bueno, lo principal es que haya una cierta confidencialidad y que en todo caso pueda haber un tipo de esto, pero protegido, es decir, un tipo de confidencialidad protegida.
La autoridad independiente, el caso de la Comunidad Valenciana, la verdad es que no lo conozco, sinceramente, pero bueno, en cualquier caso, la autoridad independiente está delimitada. Yo, por lo que he visto, es una autoridad bastante integrada, o sea, en cuanto a competencias, en cuanto a poder, etcétera. Yo sé que hay algunas enmiendas que probablemente modulen ese tipo de cosas, entonces quizá cuando salga el texto pues será algo distinto a lo mejor a este, y los límites de los 3.000 euros pues a lo mejor se cambien o no, pero en fin, en cualquier caso pues es difícil también opinar porque siempre es en cuestión relativa. Los 3.000 euros son en proporción a ¿qué? A la infracción, etcétera, etcétera, pues tiene que haber una especie de proporcionalidad normalmente. La regulación de los lobbies, pues efectivamente lo que se decía en este estudio es que mucha gente piensa, el 88% de los ciudadanos encuestados, que la gente, los españoles ricos, vamos a decir así, la gente pues tiene más capacidad de influencia. Eso ha sido siempre así, pero en tanto en cuanto establezcamos medidas de transparencia y control social, pues incluso los ricos tendrán que pasar por la transparencia, por el control social y por lo tanto disminuirá el nivel de influencias. Y luego ya pues una serie de medidas de los lobbies. Nosotros somos partidarios, y así lo hemos propuesto en un position paper que tenemos, sobre el tema de que es muy importante que haya un registro de lobistas, que por supuesto se publiciten las agendas, las reuniones, sobre todo cuando son con órganos públicos, que haya un código ético, que de alguna manera pues haya transparencia, regulación, control, conocimiento. Los lobbies en sí mismos pensamos que no son malos. Nosotros hemos debatido también a nivel internacional el tema de los lobbies. Los lobbies es una forma de acercar los ciudadanos al poder, o sea, a ustedes, a los legisladores. Entonces, si se hace bien, se hace de forma transparente, pueden mejorar los textos de muchas leyes, porque lógicamente pues los señores diputados o los que se encargan de legislar no son expertos en todo. Entonces, siempre hay muy buenas posibilidades de mejorar los textos legales, aunque sean cuestiones técnicas, y si se hace el tema transparente, registrado, etcétera. No tenemos. Nosotros, en Transparencia Internacional, decimos, no es que nosotros somos un lobby. ¿Por qué? Porque intentamos presionar a los partidos, a los órganos, etcétera, para que mejoren. O sea, somos un lobby social. Nosotros no tenemos, como es lógico, intereses ni vinculaciones empresariales ni nada, pero somos un lobby. O sea, que los lobbies en sí mismos no son malos. Lo que pasa es que lo que es importante es que se haga el tema transparente. Cuando los lobbies van para proteger los derechos de una empresa, de un clan, de un grupo de empresas, etcétera, en detrimento del interés social, ahí sí que hay que identificarlo y perseguirlo de alguna manera. Pero los lobbies en sí mismos no son un ente demoníaco, vamos a decir así, en origen. El señor Prendes de Ciudadanos, pues bueno, pues sabemos que efectivamente nos siguen bastante y que de alguna manera pues nos hacen mucho caso, en el sentido de se lo agradecemos muchísimo, pues que es una vía de que, digamos, por vía de los partidos, pues, o de un partido, también por otros, porque sabemos que ahí nos aceptan y están de acuerdo otros partidos, pero bueno, quizá ustedes en ese sentido sí que son más receptivos, vamos a decir así, con nuestras listas de propuestas, nuestros informes, etcétera. Efectivamente está mal que, vamos, eso ya lo hemos dicho, el 19% de los ciudadanos consideran norma de corrupción, no es admisible en un país desarrollado como el nuestro, en un país bastante avanzado, moderno, etcétera, no se puede admitir. El tema de la ley de unidad de mercado, no se puede admitir que haya tantísimas instituciones como esta, por ejemplo, que no publiquen, digamos, sus contratos para que todo el mundo los vea, aunque el Congreso no es que tenga una enormidad de contratos, etcétera, etcétera, pero los que tenga, pues tendrán que publicarlos. Las obligaciones de la publicidad activa se van desarrollando por las enmiendas, por los artículos, nos parece muy bien que haya un régimen de infracciones y sanciones no solamente para el título 3 de la Ley de Transparencia, sino para la publicidad activa, como está metido en esta ley. El tema de las empresas públicas, ya lo he dicho, la necesidad de esa visión integral, ya he dicho también, he contestado antes, pues que estamos muy de acuerdo, o sea que en ese sentido. El señor Legarda del Grupo Vasco, pues efectivamente definir la corrupción como venimos diciendo nosotros, como dijo aquí también Manuel Villoria, porque hemos escrito juntos artículos y tal, es un concepto muy polisémico, es decir, es muy difuso. Entonces nosotros en Transparencia Internacional lo que venimos diciendo es que la corrupción es el aprovecharse de un cargo público en beneficio particular, en beneficio privado particular, de ti, de tu familia, de tu clan, de tu partido, pero es una definición muy amplia, ¿no? O sea, muy genérica. Nosotros ahora, en estos 2 o 3 últimos años, la estamos extendiendo también al ámbito privado, es decir, que todas las empresas que son del sector privado, de interés público, etcétera, también están con ese paraguas de la corrupción. El hecho de dar una definición en una ley, pues se puede dar. Yo, como soy partidario un poco de pues lo más didáctico que sea todo, pero lo que pasa es que si das una definición muy concreta, enseguida te van a poner pegas de que no coge esto, no coge el otro, entonces no sé si será necesaria
una delimitación conceptual, digamos, exacta de la corrupción, pero en todo caso todo lo que más se acote y se desarrolle, pero en cualquier caso lo fundamental es que en el articulado todos los vestigios de actividades irregulares, etcétera, quizá no tanto, como usted bien dice, de que cualquier infracción administrativa sea calificable como corrupción, no, porque también es verdad que la corrupción es un concepto que todo el mundo ya, cualquier cosa, cualquier infracción fiscal de alguien de esta, ya dice, es un corrupto, tal. No, la corrupción es eso que estamos diciendo, no cualquier conducta delictiva, cualquier infracción administrativa no se puede calificar como corrupción. Entonces, todo lo que se acote, si sería estrictamente necesario llegar a una definición oficial, vamos a decir así, no lo sé. Subsumir la oficina de conflicto de intereses dentro de la autoridad independiente. Bueno, pues efectivamente quizás sea importante si se subsume, pero que tenga una importante nivel de autonomía, aunque esté de alguna manera vinculada. Pero siempre es importante que las instituciones, las oficinas, en este caso agencias, conserven su propia capacidad de autonomía. La señora diputada del PP, el Tribunal Constitucional, credibilidad. Bueno, pues nada, digo lo mismo que el señor Cámara, que el Tribunal Constitucional no he hecho ninguna referencia concreta al Tribunal Constitucional. Me refería a los órganos constitucionales que en tanto en cuanto pues se establezca un mayor filtro, etcétera, pues en cuanto a pero vamos, obviamente pues no se puede dudar a priori de que las personas que están en los tribunales tengan alguna duda o falta de credibilidad, así a priori, o sea que siempre es bueno eso. Entonces ya no voy a entrar más en el tema. El tema de la protección de datos personales, la divulgación, bueno, efectivamente la divulgación tenemos que tener cuidado siempre en qué datos personales, quizá la propiedad de una empresa, etcétera. Nosotros en Transparencia Internacional venimos defendiendo que en todos los países haya una identificación del beneficiario real, controlador de la empresa. Más datos personales quizá no. Nosotros aquí en este país, o sea, en España, tenemos la cosa de que la ley de transparencia obliga a la transparencia, la ley de, como ustedes saben, de protección de datos es una ley orgánica, tiene más peso, más rango que la ley ordinaria de transparencia. Entonces, para que no haya conflicto, pues siempre será muy importante acotar, pero ya en cada caso, no se puede decir así, generalizar. La ley de control financiero de los partidos políticos me ha parecido un avance. Todo lo que estamos en este país avanzando en estos últimos años, sea digamos por iniciativa de quien sea, esta ley, esta proposición de ley, las leyes que han salido, me parece que son avances que respecto al ERIAL que teníamos hace 6 o 7 años, me ha parecido, y esta es un avance muy importante. Bueno, pues, en fin, razones, ya veo que me pasa el tiempo, pero en fin, muy brevemente, las razones de la falta de denuncia que pueden ser, pues hombre, hay de todo. Nosotros, como nos llegan muchos casos y etcétera, pues hay gente que sabe que le van a despedir en cuanto diga algo de su empresa, porque sí, porque se sabe. Por eso establecemos que canales de denuncia en las empresas, en las entidades públicas también, etcétera. Hay causas legales, sociales, la gente es muy prudente o no, pues es lógico también, ¿no? Entonces, en cuanto haya una protección efectiva contra los denunciantes, cualquiera de estas causas, sea por causas legales, sociales, personales, psicológicas a veces, pues también será un avance importante. La cultura del fomento de la denuncia, yo creo que tenemos que huir de esa idea de que los denunciantes son chivatos. Aquí en España seguimos con la cosa de los chivatos, cuando éramos pequeños en los colegios, es un chivato. No, es que son gente que cumple con la obligación legal de denunciar. Nosotros conocemos casos en algunos países que han denunciado a sus propias familias. Si alguien ve que algo está mal, pues lo denuncia, aunque sea un familiar. Pues bueno, pues eso es un concepto que nosotros tenemos que ir avanzando en ese sentido. La inexigibilidad, esperanza de sentencia firme, bueno, ya contesta un poco al señor diputado, al señor Cámara. Y la corrupción en los juicios paralelos, los medios de comunicación, yo no soy partidario efectivamente de que haya tantos juicios paralelos, que el medio de comunicación alegremente pues repliquen todos los tuits, porque hay gente que, en fin, que hay demasiados juicios paralelos en los medios, o en algunos medios de comunicación, no en todos, y entonces estamos, digamos, como causas absolutamente diversificadas, diversas, dispersas de juicios paralelos en temas de corrupción, y eso es de luego injusto, porque una persona, en cuanto la difaman en una red, luego no puedes, a todos los que han leído eso porque se ha difundido, no puedes rectificarle, porque son otros muchos, con lo cual ya le has fastidiado la vida a lo mejor a alguna persona simplemente por esa acusación falsa o demasiado precipitada, etcétera, que se difunde y ya está, y a alguien le fastidian del todo.
No sé, esa es la idea. He tratado de contestar la mayor parte, al menos, de las preguntas. Muchas gracias, señor Lizcano. No, ha estado usted muy extenso. Yo creo que todos se han quedado satisfechos. Comenzaremos inmediatamente la segunda, pero vamos a despedir al señor Lizcano. O sea que, muy brevemente.